El día de hoy quiero hablarles acerca de algo que me parece muy importante. Vamos a hablar acerca de el rechazo. ¿Cómo podemos nosotros ser libres de ese sentimiento que causa el rechazo? Hoy en día, muchas personas alrededor del mundo están sufriendo del rechazo. Los psicólogos dicen que nunca la sociedad se había sentido tan rechazada como en este tiempo. Dos factores que han aumentado este sentimiento. Primero, las redes sociales. La gente piensa que entre más like o más aceptación tiene en las redes, menos es rechazada. Entonces, el que tiene miles de likes se siente rechazado porque no tiene millones de likes. Y el que tiene 5 likes se siente rechazado por todo el mundo, ¿verdad? Porque no tiene ningún like. Pero ¿sabe usted que no dependemos de que nos acepten o que no nos acepten? Que nos den un corazoncito o no nos den un corazoncito. Pero hoy las jovencitas han llegado al extremo de mostrar su desnudez con tal de sentirse aceptadas por la sociedad o por su grupo social. Y esto es porque han sido rechazadas. Y muchas veces nosotros nos sentimos así. Otra cosa que ha rechazado o que ha hecho sentir este sentimiento en la vida de las personas es el mismo coronavirus, ¿verdad? El hecho de que no nos podamos reunir, el hecho de que no podamos tener acceso a muchos lugares, el hecho de que si usted ha sido contagiado, la gente lo rechaza, etcétera, 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 ha causado este sentimiento de dolor, de tristeza y de amargura en nuestros corazones. Entonces, es importante que hablemos en este tiempo acerca del rechazo, porque Dios seguramente quiere que usted viva sin rechazo, que Dios quiere que usted se sienta aceptado todo el tiempo. El rechazo, nosotros lo podemos sentir, por ejemplo, de parte de los amigos en la escuela. En la escuela muchas veces porque nosotros no tenemos la ropa de moda, porque nosotros no tenemos el peinado de moda, los zapatos de moda, posiblemente no tengamos el peso, la medida o la talla que la sociedad quiere imponernos, entonces nos sentimos rechazados. Y obviamente esto duele, pero también duele mucho el rechazo que tenemos nosotros en nuestra familia. ¿Cuántas veces nosotros como hijos nos hemos sentido rechazados por nuestros padres? Porque papá tiene un hijo preferido, porque mamá prefiere a la hija o al hijo que es muy inteligente o aquel que tiene muchos dones. Muchas veces los padres cometen ese error de que hay un hijo que es muy talentoso, es el hijo que canta, es el hijo que declama, es el hijo que habla en público, es el hijo que saca buenas notas y sobre él van todos los reflectores, el amor, el cariño, la aceptación, y a los hijos que no son talentosos los rechazamos equivocadamente. David, por ejemplo, fue rechazado por su padre. Cuando Samuel llega a ungir a alguno de los hijos de Isaí, dice que Isaí saca a todos sus hijos menos a David. Y Samuel empieza a ver si es uno, otro y otro y otro, y no encuentra al que iba a ser el rey. Y le dice, bueno, ¿y no tienes otro hijo? Ah, sí, tenemos allá al Davidcito, pero ese está allá cuidando las ovejas. Y ese es un gran rechazo. La Biblia dice ahí en el Salmo 51, cuando David entona este canto pidiendo perdón y arrepentimiento, dice, porque en pecado me concibió mi madre. Algunos teólogos han dicho que David no era hijo de Isaí, que fue una aventurita que tuvo por ahí la mamá de David. Entonces por eso su padre lo rechazaba. No me crean, eso es una suposición al interpretar este Salmo 51. Pero David era rechazado incluso por sus hermanos. Cuando su papá lo manda a ver cómo van sus hermanos en la guerra, llevarles un poco de comida, sus hermanos lo rechazan, le dicen, conocemos tu soberbia, tu malicia, que solamente para ver la batalla has venido. Y David no había ido para eso, quería ver por el mandado de su papá cómo estaban ellos, pero también iba a derrotar al gigante. Sin embargo, fue rechazado. ¿Cuántas veces nosotros sentimos ese rechazo de nuestros padres? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos rechazados por nuestros hermanos? Y sabe usted de que uno es rechazado por cualquier cosa. Uno es rechazado, por ejemplo, David era rechazado por su belleza. ¿Cuántos se han sentido así como David? Ay Dios, hermano. O lo contrario es más seguro, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, porque uno no da la talla, uno se siente rechazado. Porque uno no es del nivel que los otros tienen o que uno quisiera.
la gente lo rechaza a uno. Yo recuerdo mi época de colegio fue muy difícil, porque la época del colegio es la época de los apodos, es la época del rechazo. Cuando usted lo rechazan porque no tiene el mejor pantalón, porque usted no tiene el mejor par de tenis, porque usted no lleva la mejor mochila. Yo veo que los niños pequeñitos están muy estresados porque quieren llevar la mochila de moda, porque quieren llevar el cuaderno o el forro que está de moda, el lapicero, lo que fuera, porque si no se sienten rechazados. Y los amigos rechazan. Y aquí estaba David siendo rechazado por mamá, por papá, por sus hermanos. El mismo Saúl lo rechaza. Le dice: ¿cómo vas a ir tú a pelear contra ese gigante? Él es hombre de guerra desde su juventud, y mira, tú eres un pequeño insignificante jovencito. Él no tenía la fuerza, él no tenía la pinta para ser un guerrero y para derrotar al gigante. Saúl lo rechaza. Incluso más adelante usted conoce la historia donde Saúl quería matar a David. El mismo gigante lo rechaza. El mismo gigante, cuando lo ve, le dice: ¿acaso soy perro para que vengas a mí con palos y piedras? Lo rechaza. Nosotros, pues es lógico, somos rechazados por nuestros enemigos, y vaya, ese rechazo pues se siente lógico. Pero ser rechazado por papá, por los hermanos, por la familia, ¿cuántas veces la familia nos rechaza a nosotros? Y hoy, como le decía, en las redes sociales se siente más eso, porque uno descubre en las redes sociales de que la hermana hizo una fiesta, hizo un cumpleaños, invitó a todos, ¿verdad? Y cuando usted se da cuenta, el único que falta en la foto es usted. Y eso se siente. Y entre los hermanos se da mucho, ¿verdad? Que mamá y papá salen a pasear con uno de los hijos, el preferido, ¿verdad? El cool, el buena onda, y se toman fotos, y el recha se queda en su casa, guardado, ofendido. Y eso es triste. Hoy hay competencia aún entre los hermanos a ver quién saca mayor cantidad de likes en las redes sociales, quién es más popular en las redes sociales. Pero a David también lo rechazó su esposa. David regresa a su casa con el arca y haciendo una gran fiesta y remolineando y gozándose, porque por fin ha llevado el arca del pacto a su pueblo. Y Mical, la hija de Saúl, al ver lo que danzaba, al ver lo que estaba feliz, lo rechaza. Y por ese rechazo la Biblia dice que Mical quedó estéril el resto de su vida. Pero lamentablemente, hermano, el rechazo que causa en el corazón de David es terrible. ¿Por qué razón, hermano? Porque eso duele, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido rechazados por la pareja? Ahora ya no, usted porque es cristiano, y ya no se acostumbra mucho, pero cuando yo era patojo, hermano, habían repasos. ¿Alguien fue a algún repaso? Ah, bueno. Para los millennials, un repaso es una fiestecita que se hace en una casita. Y ahí todos bailan y todo, y están las patojas sentadas en un ladito, y los hombres estamos del otro lado. Vos yo saco a la que, a vos yo saco a la otra, y yo bailo con esta, y uno va, ¿verdad? Y primero va el más carita, y ese escoge la más bonita, ¿sí o no? Y el más carita llega y le dice: ¿bailamos? Y la otra, sí, le dice, ¿verdad? Y a veces a uno le toca bailar con la más fea, y se da el lujo la más fea de decirle: no, gracias. Ay, Dios mío, hermano. Ese es el peor rechazo que le pueden hacer a uno. Y eso pasa. ¿Cuántas veces o cuántos de nosotros tuvimos una novia o un novio, y uno estaba enamoradísimo, y uno pensaba: me saqué la lotería, esta es la mejor mujer del mundo, el mejor hombre del mundo, y de repente lo cortan a uno? No voy a pedir que levanten la mano, porque sé que algunos acá se van a dar color con la señora. Pero nos cortaron, nos dejaron. ¿O a cuántas las dejaron con los colochos hechos? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos sufrido ese rechazo de que la jovencita le dice al novio: mira, estoy embarazada, y el novio se desaparece, se va, ya nunca lo vemos más? Ese rechazo, no solamente hacia mamá, sino también hacia el hijo, crea tanta amargura en nuestro corazón. Y David fue uno de los hombres que sufrió tanto por el rechazo. Aparte, David sufrió el rechazo de su hijo. Por lo menos 2 de los hijos de David lo rechazaron. Absalón fue el que lo rechazó con todo su corazón. Incluso tuvieron una pelea de muerte.
Absalón quería matar a su padre, quería ocupar el lugar de su padre. Pero y esto, hermano, es aún más doloroso, porque de pronto es normal. Papá tiene un preferido, mis hermanos pues se pelean conmigo, no me aceptan, mis enemigos pues es lógico. Y luego viene papá o mamá que nos rechaza de una u otra forma. La pareja nos rechaza, pero los hijos, cuando un hijo rechaza a un padre, el dolor es terrible. ¿Por qué razón? Porque uno como padre no se ha puesto tal vez los zapatos que quisiera por darle los zapatos al hijo que ha tenido. Papá tal vez no se viste como quisiera vestirse porque le quiere dar la ropa al hijo. Papá tal vez nunca viajó porque le dio al hijo la posibilidad de estudiar en un colegio, le pagó la universidad al hijo. Y de pronto el hijo ya es un abogado, ya es un ingeniero, ya es un hombre de negocios, ha subido su estatus social, etcétera, etcétera. Ha conseguido una rubia 90, 60, 90 que ahora la luce por todos lados y ya se siente el muy, muy, y se olvida de sus padres y rechaza a papá, rechaza a mamá porque ella es vieja. Incluso yo he oído y he visto personas que se quitan el apellido de mamá y papá porque no va con su altura, no va con lo que ahora son, porque papá y mamá ya no valen mucho. En el Facebook suben fotos del chucho, suben fotos de todos menos de papá, menos de mamá. Y ese rechazo se demuestra a través del abandono, del olvido, del viejo, de la vieja. Aquí vienen conmigo muchos padres. Me dicen, pastor, es que mis hijos me abandonaron. Mis hijos ya no ven por mí. Y yo les digo a los hijos, ¿y qué pasa? Es que mi papá no sé qué, es que mi mamá no sé qué. No importa, tal vez cometieron un error, pero ¿cuántos errores hemos cometido nosotros? Y esto duele. ¿Cuál es la consecuencia del rechazo? El rechazo causa baja autoestima en nosotros. No sentimos nada cuando somos rechazados. El rechazo nos destruye el valor que tenemos, destruye nuestra dignidad. Y esto es muy grave. ¿Por qué razón? Porque la persona que tiene baja autoestima, por ende, es celosa. Una persona que tiene una autoestima baja cela a sus amigos porque tienen otros amigos. Obviamente va a celar al esposo, va a celar a la esposa, pero esto es porque se siente rechazado. Una de las causas de la autoestima, la más común, es el rechazo. Y el problema del que se siente rechazado es que también él empieza a rechazar a otros y le encanta, para sentirse un poquito mejor, hacer que los otros también se sientan rechazados. Un rechazado cerca de nosotros es una persona llena de amargura, llena de resentimiento, llena de dolor. Es una persona deprimida que al final nos causa tanto daño. Y no le digo que usted se aleje del que lo rechaza o del que se siente rechazado. Le digo, ayude a aquella persona que se siente rechazada. Porque una persona rechazada se siente mal. Una persona rechazada es agresiva, es violenta. Seguramente usted ha visto esto en los Estados Unidos, se da un poquito más. Los niveles de rechazo allá en las escuelas son terribles. Ahí se marca perfectamente. No tanto como aquí, pero aquí se marca más. O aquí también se marca, en los Estados Unidos se marca más. Porque ahí están los populares y están los rechazados. Y ahí están los de esta raza y aquí están los de la otra raza. Y el que se siente rechazado se vuelve agresivo. Y usted ha visto cómo es que ese rechazado un día decide entrar a la escuela con una ametralladora y matar maestros y matar alumnos y matar a sus compañeros. Pero ¿cuál es el origen de esto? El rechazo. El rechazo que él recibió en la escuela y que recibió seguramente en su casa. Nosotros hemos oído de casos aquí en Quetzaltenango. Por lo menos han habido 2 casos aquí en Quetzaltenango y otros muchos alrededor del mundo. De hombres que la mujer los despreció. Noviazgos que tal vez iban rumbo al matrimonio y de pronto ella dice, ya no quiero nada contigo. Y este hombre le tira ácido de batería en la cara a su exnovia y le destruye el rostro diciendo o pensando, si no me vas a querer a mí, nadie te va a querer tampoco a ti. Pero esto es ocasionado por el rechazo, la agresividad. ¿Cuántas personas agresivas nosotros no vemos? Pero es porque se sienten rechazadas. La depresión, la tristeza.
Esas personas que se alejan del mundo, esas personas que ya no quieren socializar, que ponen barreras, que construyen muros alrededor de ellos y no quieren estar con nadie, no quieren estar o hacer nada, los invitan y no salen porque se sienten rechazadas. La pérdida de identidad. No se sienten parte de nada ni de nadie. Son de Shela pero le van al PSG, no le van al Xelajú. Ya perdieron su identidad, ¿verdad? Pero los problemas de identidad, por ejemplo, también los vemos con el homosexualismo. Una persona homosexual no nace, lo hacen los padres que no lo aceptan tal y como son. Esas mamás que querían una nena y de pronto nace un nene y empiezan a rechazarlo. Y entonces el niño empieza a crear un mecanismo de defensa. Bueno, mi mamá quería una nena, entonces yo voy a actuar como nena. O mi papá quería un varoncito y salí nena, entonces voy a actuar como varón. Y esto es lo que empieza a hacer que las personas pierdan su identidad. Un día un jovencito me dijo: pastor, usted rechaza los tatuajes. Miren, el problema no son los tatuajes. Es que el que se quiere poner un tatuaje es porque no tiene identidad. Es porque quiere pertenecer a algún grupo, al grupo de los tatuajudos, al grupo de lo que sea. Pero quiere tener identidad porque ha sido rechazado. Cuando tu hijo se acerque así, no empieces: eso es pecado, eso tal. No. Hay que hacerse un examen uno mismo y pensar: ¿dónde estoy fallando? Tal vez rechazas a tu hijo porque pasas mucho tiempo en el trabajo. Y pasar mucho tiempo en el trabajo también es porque uno se siente rechazado. Entonces necesitamos tener ese equilibrio y darle amor a nuestros hijos para que no tengan necesidad de buscar identidad en otras partes. Yo les digo a mis hijos: la iglesia debe ser inclusiva. Debemos de recibir a cualquier tipo de personas, amar a cualquier tipo de personas, porque si en su casa los rechazaron, en el colegio los rechazaron, aquí en la iglesia los tenemos que aceptar como sean. Amén. Hay iglesias que son exclusivas, que si tienes dinero te aceptan, que si tienes dinero eres amigo del pastor, si tienes dinero entras al club social o al club de los líderes porque tienes dinero, y entonces excluyen o rechazan al pobre, al feo. Entonces, hermano, ¿dónde estuviéramos todos nosotros? La pérdida de identidad, la frustración, un corazón duro. Las personas que nunca quieren recibir corrección es porque se sienten rechazadas. Las personas que no reciben consejo es porque han sido rechazadas. Su corazón se endurece. De pronto, cuando somos rechazados, creamos votos internos. Nos decimos a nosotros mismos: ya nunca voy a tener amigos. O nos convertimos en Juan Gabrieles. Decimos: ya no me vuelvo a enamorar totalmente. ¿Y para qué? Porque la primera vez que me enamoré, me equivoqué. Eso es lo que pasa, porque nos sentimos rechazados y tenemos miedo a seguir siendo rechazados por otra persona. Entonces necesitamos tener mucho cuidado si estos sentimientos empiezan a anidarse en nuestro corazón, porque nos van a destruir, nos van a hacer pedazos. Las personas que se refugian en el alcohol, en las drogas, es porque se sienten rechazados. ¿Qué es lo primero que hace una persona que lo deja la esposa o lo deja el esposo? Empieza el problema del alcoholismo, empiezan a meterse drogas porque se sienten rechazados. Se empiezan a cortar, se empiezan a mutilar porque sienten ese dolor del rechazo. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, yo quiero ayudarle a usted a que si por alguna razón usted ha sido rechazado o siente ese rechazo y tiene las consecuencias del rechazo en su vida, yo quiero ayudarlo. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo que le voy a decir a usted en esta mañana es lo mismo que yo me he dicho a mí mismo. Es lo mismo que yo le he dicho a mis hijos cuando hemos padecido del rechazo. Alguien dirá: pastor, ¿y a usted como pastor lo rechazan? Claro que sí. Uno siente el rechazo. Ahora que yo tuve COVID, hermano, yo nunca tuve dolor de cabeza, nunca. Nunca me dolió la cabeza, nunca me dolió el cuerpo, nunca me dolieron los pulmones, nunca tuve fiebre, nunca tuve tos, no tuve dolores. El único dolor que yo tuve fue el dolor del rechazo. Fíjese. Aquellas personas que supuestamente a uno lo quieren son las primeras que lo señalan y lo rechazan a uno.
Yo tuve que salir, ya estaba sano, pero no había terminado el tiempo de la cuarentena, pero tenía que hacer un trámite de urgencia. Y salí, libre, ya libre de la enfermedad. Salgo y me encuentro a la persona que más me había rechazado a mí en las redes sociales, de aquí de la iglesia. La persona que más había criticado esto. Y cuando me mira, en vez de decir, está vivo, está sano, como que hubiera visto un monstruo, hermano. Inmediatamente sentí el rechazo. Lo bueno es que ya le dio COVID. Ya le pedí al Señor perdón porque me reí igual que usted. Entonces, ya le mandé su comidita ahí para que no se sienta rechazado. Pero sabe, hermano, el pastor se siente rechazado por muchas razones. Un día mi hijo me dice, papá, el día que yo prediqué en la iglesia la gente se salió, me dice. Así es. Yo decía, hijo, así es. La gente no va a aceptar fácilmente tu liderazgo. La gente no va a recibir fácilmente lo que tú les vas a dar. Y así somos. Dígame si no, la iglesia es la que más excluye a la gente. Porque viene un pecador y lo primero que hacemos es criticarlo. Lo primero que hacemos es despreciarlo por cómo viste, por cómo luce, porque no se viste como nosotros, no se peina como nosotros, no luce como nosotros, no es tan cool cristianamente hablando como nosotros, porque no hace lo que nosotros hacemos. Los rechazamos. Pero la iglesia debería de ser inclusiva, porque para eso estamos hechos, para recibir al que es diferente. ¿Qué hacemos? Juan 15:18. ¿Qué es lo que me ha funcionado a mí? Juan 15:18. Bendito Dios. Dice la palabra. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, si el mundo los rechaza, si el mundo no los quiere, sabed, dice, que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hay algo que yo descubro en la Biblia. Jesucristo fue rechazado. Se lo voy a repetir, hermano. Jesucristo fue rechazado. ¿Saben quiénes fueron los que menos quisieron a Jesucristo? Sus hermanos, su familia, la gente de su pueblo fueron los que más rechazaron a Jesucristo. A Pablo, quienes más lo rechazaron fueron sus propios familiares, sus contemporáneos, la gente que fue su amigo. Cuando él se convirtió, la gente lo rechazó, y a Jesucristo lo rechazaron. Y esto me dice a mí una cosa: cuando el mundo me aborrece, yo tengo que entender una cosa: si al perfecto, si al único hombre que no ha cometido ningún error sobre la faz de la tierra, aquel que habló lo que era, aquel que dijo las cosas como se tenían que decir, al único perfecto y santo que ha estado sobre la faz de la tierra, a él lo rechazaron. ¿Quién soy yo, hermano, para pretender ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo? Entonces, cuando a mí me rechazan, yo me siento privilegiado. Pastor, ¿y cómo le hace? Es simple, hermano. No se trata de mí. El problema no soy yo. El problema son los que me rechazan. Dese cuenta de eso, hermano. El problema no es usted. Tal vez te van a rechazar por cómo hablas. Tal vez te van a rechazar porque no hablas de una manera fluida. Pero esa gente, hermano, seguramente tiene errores más grandes de los que nosotros tenemos. Entonces, si al perfecto lo rechazaron, hermano, a mí no me afecta que me rechacen. Hay personas, no voy a decir de qué grupo, pero que nunca han escuchado un mensaje mío aquí en la iglesia y son parte de la iglesia, pero no escuchan los mensajes. Y un día un hermano me dijo: yo me pongo enojado que ellos no entran al culto. Pero yo no me pongo enojado, porque no me rechazan a mí, rechazan el mensaje. Amén. Hermano, nosotros podemos ser rechazados porque no somos perfectos, pero aún al perfecto rechazaron. No se sienta mal cuando es rechazado, porque a Jesucristo lo rechazaron también. Amén. Sigo. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Dice la palabra. Primera de Pedro 2:4. Acercándoos a él, o sea, Jesucristo, piedra viva, desechada,
ciertamente por los hombres. Jesucristo fue esa piedra viva que fue desechada o rechazada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mas para Dios, ¿cómo dice, hermanos? Escogida y preciosa. A Jesucristo todos lo rechazaron, pero Dios lo escogió. Aleluya. Usted todavía no me está entendiendo, hermano. A Jesucristo lo desecharon, pero Dios lo escogió. A David, padre, madre, hermanos, líderes, enemigos, esposa, hijos, lo despreciaron, pero Dios lo escogió para que fuera el rey de su pueblo. Aleluya. Entonces, hermano, no importa quién te deseche, nadie te va a detener. El propósito de Dios en su vida, en tu vida, se va a cumplir. No importa, hermano, cuántos se vayan, no importa cuántos hagan todo lo posible para destruirte, no importa cuántos enemigos se levanten rechazándote, pero Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios te ha escogido y eres su pueblo escogido, nación santa. Amén. Efesios capítulo 1 verso 4 dice la palabra. Efesios 1:4. Oiga lo que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Quién nos escogió, hermanos? Cristo. Antes de la fundación del mundo. Si usted está hoy en la iglesia, quiere decir que usted cree en Jesucristo, quiere decir que usted es salvo. Déjeme decirle que usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Aunque todos me rechacen, yo puedo decir: soy un escogido por Dios. Cuando yo me convierto al evangelio, mi familia es la primera que me rechaza. Cuando yo empiezo a servir a Dios, mi familia es la primera que me rechaza. Y muchos de mis familiares aún ni siquiera me hablan porque soy evangélico, porque soy pastor. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué me importa? No me importa, porque Dios me ha escogido. Amén. Tal vez cuando hacen sus fiestecitas, sus parranditas, ni siquiera me toman en cuenta, pero yo estoy invitado a las bodas del Cordero, la mejor fiesta. Allí he sido invitado. El Señor me ha aceptado. Amén. Mire, al hijo pródigo, cuando regresó a su casa, el que lo rechazó fue su hermano, pero el padre no lo rechazó. Aleluya. Lo aceptó, lo vistió, lo bañó, lo preparó, le mató el becerro gordo, lo abrazó y lo besó. El Padre no te va a rechazar. En el verso 6 de Efesios capítulo 1 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos escogió, Dios nos aceptó por medio de su gracia. No se trata de qué tan perfectos somos. No se trata de cuántos logros tengas, ni se trata de nuestros títulos. Se trata de que por su gracia hemos sido aceptados. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? No nos debe de importar si la gente nos acepta o nos dice: ah, qué cool sos, o qué buena onda. Tal vez nadie te lo va a decir, pero delante de Dios somos escogidos y delante de Dios somos aceptados. Yo me gozo por eso. Amén. Dice Salmos 27 verso 10. Salmos 27 verso 10. Dice la palabra. Ah, qué escritura más hermosa, hermano. A David lo rechazaron. David fue un recha en su generación, su familia, su gente, sus más allegados. Pero dice la palabra, Salmos 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aleluya. Aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yo me gozo, hermano. Usted sabe, mi papá tiene Alzheimer. Una persona con Alzheimer, sus sentimientos son anulados completamente. Él no me dice a mí: hijo, te quiero, hijo, estoy preocupado por ti.
Yo le digo a mi papá: papá, se murió su hermano. Ah, pobrecito, dice, punto. Así es él. No tiene sentimientos. La enfermedad le anula los sentimientos. Y aunque yo lo sé, ahora que yo estuve enfermo, le digo a quien lo estaba cuidando, y mi papá pregunta por nosotros. No, dice, ni pena tiene, dice. Y esta semana, después de no verlo por mucho tiempo, lo fui a ver. Papá, ¿cómo está? Bien, me dijo. ¿Y a dónde te fuiste? Me dice. Ay, Dios, dije yo. O sea que ni me extrañó. Ahora no me afecta porque tiene Alzheimer, pero conozco a muchos que tienen Alzheimer. De 12, 13 años. Pero sabe una cosa, aunque padre y madre nos dejen y nos abandonen, con todo Jehová, aleluya, Él nos recibe, Él nos acepta, Él nos abraza como hijos. Él siempre está para nosotros. Amén. Lucas 23:34. ¿Cómo somos libres de sentirnos rechazados? De esa manera, hermano, cualquiera le pueda rechazar a usted, pero Dios no lo rechaza. Luego en Lucas 23:34, Jesús me enseña tanto a través de este verso. Dice la palabra, Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. ¿Sabe que la mayoría de personas que lo rechazan a usted o que nos rechazan a nosotros, ni siquiera saben lo que están haciendo? Estos hombres que estaban matando a Jesús no sabían que estaban matando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos pensaron que estaban haciendo lo justo, lo correcto. Cuando la multitud se les presenta a Barrabás y a Jesús y le dicen: ¿cuál de los dos quieren que sea liberado?, la gente empieza a decir: Barrabás, Barrabás. Hermano, rechazan al Hijo de Dios, al perfecto, al que no había cometido pecados, por el peor de los pecadores de la época. Eso, hermano, se siente horrible. Yo le digo, muchas veces nosotros somos rechazados de la misma manera. ¿Cuántos tuvieron una novia que los rechazó y se casó con un bueno para nada? Así es. Y uno dice: ¿y por eso me rechazó? ¿Y por eso objeto volador no identificado me dejó? ¿Sabe, hermano, que hay gente que ha estado aquí en la iglesia, que los hemos ayudado, se les ha dado dinero, se les ha acompañado en sus duelos, en sus fiestas, en sus problemas, y un día viene otro pastor, se los cantinea y se los lleva? Y empiezan a poner en su Facebook: ahora estoy en la iglesia donde ocurren los milagros. Ahora estoy en la iglesia de mi amado, de mi papito lindo. Así le dicen a un idiota que está allá. Pero papito le dicen, hermano, al pastor. Y a mí ni siquiera Wilsoncito me dijeron jamás. Pero ¿saben una cosa? No saben lo que hacen, hermano. Cuando usted lo rechacen, solamente piense, no saben lo que están haciendo y no saben de quién se están perdiendo. Amén. Siempre el Señor me ha dicho: no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Y nosotros tenemos que entender eso. Al final, la Biblia dice que Jesucristo fue experimentado en quebrantos. La Biblia dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros, porque Él pasó todo esto. Al final la Biblia dice que Él fue menospreciado, fue desechado, para que nosotros no suframos con ese sentimiento. Por lo tanto, Jesucristo fue nuestro sustituto. Él dijo: yo pago esos dolores de mi pueblo para que ellos ya no los sufran más. Cuando hablamos de un vicario es un sustituto. Jesucristo fue nuestro vicario, nuestro sustituto, el que dijo: yo voy a sufrir para que ellos no sufran. Y gracias a eso, cuando viene el dolor del rechazo, nosotros podemos acercarnos al trono de su gracia y decirle al Señor: Señor, necesito tu ayuda, necesito tu amor, necesito ese abrazo, necesito recibir esa aceptación. Y Dios nos sana nuestro corazón
y Dios nos acepta. ¿Sabe que Dios nos acepta tal y como somos? ¿Sabe que Dios no dice, estás muy pequeño, estás muy gordo, estás muy alto, estás muy flaco, sos muy morenito, sos quispinudo? No, no, no. Dios lo que hace es aceptarnos a nosotros con nuestros errores. David cometió grandes errores. David, usted sabe que mató al esposo de aquella mujer con la que él se había metido y la había dejado embarazada. David es cómplice de asesinato, o podríamos decir es un asesino, también es un adúltero. David crió mal a sus hijos. David censó al pueblo cuando Dios le dijo, no debes de censar al pueblo. David cometió grandes errores. Sin embargo, fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque él entendía que no es por nuestra habilidad, es por su gracia y es por su misericordia. Cuando todo el mundo te rechace, debes de saber una cosa: Dios te acepta, Dios te recibe. Papá y mamá a veces quisieran que nosotros, que todos sus hijos fueran abanderados, que sacaran 100 y que fueran los más hermosos de todo el mundo, pero no se puede. Yo ya les he explicado a todos los padres de familia, el que nace primero tiene un cociente intelectual más alto. Ya el último de los hijos, denle gracias a Dios que respira. Así es, ¿verdad? Entonces, hermano, tal vez papá y mamá no nos aceptan, pero Dios, Él sí nos acepta, y nos acepta tal y como nosotros somos. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor. Aleluya. Padre, hoy reconocemos que en nuestro corazón hay dolor, hay tristeza, porque de una u otra forma hemos sido rechazados en nuestra vida. Hay personas de quien menos nosotros nos imaginábamos que vino ese rechazo, Señor. Y también nosotros, Padre, hemos rechazado a otros. Perdónanos. Hoy estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que hay dolor y que hemos causado dolor. Y queremos pedirte perdón, Señor, si hemos albergado en nuestro corazón un sentimiento que no nos pertenece. Y queremos pedirte perdón, Señor, si nosotros mismos hemos rechazado a otras personas. Perdónanos. Perdónanos, mi Dios bueno. Perdónanos, mi Dios misericordioso. Porque muchas veces, sin saberlo y sin quererlo, hemos ofendido a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro cónyuge. Perdónanos, Señor. Pero hoy venimos también reconociendo que el dolor es mucho en nuestro corazón. Y te queremos pedir, Señor, que sanes nuestra alma. Hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, delante de tu trono, sabiendo que tú conoces el dolor que se siente ser rechazados. Te pedimos, Dios, que sanes nuestro corazón, que lleves esta amargura, que lleves esta desesperación, esta frustración, este dolor, esta depresión que no nos pertenece. Hoy te entregamos la amargura que ha causado el ser despreciado, el ser desechado, el ser rechazado por los demás. Hoy te entregamos, Señor, el dolor que causó, Señor, el saber que nuestros padres ni siquiera nos deseaban. El saber que la persona que más amábamos y admirábamos nos ha rechazado. Hoy te pedimos, Señor, que puedas sanar todo dolor en nuestro corazón y que cambies ese lamento en baile, que cambies nuestro lloro en alegría, que cambies todo dolor, Señor, en celebración, que podamos vivir completamente libres del rechazo, que seamos prontos, Señor, para perdonar a quien nos rechaza, para poder tener una vida plena, llena de gozo, de alegría y de felicidad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia.
Pero más gracias, Señor, te doy por haberme aceptado tal y como soy. Porque sé que estoy en el proceso de la perfección y la santidad, pero tú no has acabado la obra. Gracias, Señor, por recibirme, por recibirnos a todos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya.